en las circunstancias de emergencias o de desastres naturales, si bien hay un tema humanitario, que no es el que vamos a presentar mañana, que es un tema separado, pero estos efectos de desastres tienen siempre un impacto sobre temas que incumben a la sociedad. Además de la parte económica que vemos del desastre y demás, hay un componente. En el caso específico de nosotros en CEPAL, el vínculo que desde hace ya muchos años, la CEPAL hace las primeras evaluaciones de impacto de desastre desde el de Nicaragua, en el año 1972. Yo creo que tú no habías nacido todavía, probablemente que no, pero yo sí. El famoso terremoto de Managua, ¿no? De finales de diciembre. Y ahí empezó la CEPAL toda una beta de evaluaciones de impactos. El continente y el Caribe han tenido muchísimos en estos 70 años de historia de la CEPAL. Este año en particular, estamos celebrando 70 años de la CEPAL. Estos impactos en materia de protección social en particular, tanto las áreas contributivas, que son las que muchos de los organismos como ustedes son los que acuden a la CIS, las instituciones de seguridad social de nuestra región, pero también en áreas no contributivas, que son todos los programas sociales, los programas de ayuda, etcétera, que muchos gobiernos de la región tienen. Se ven afectados en estos dos ámbitos, la parte contributiva, no contributiva, también eventualmente sobre temas regulatorios, pensando que sobre todo en grandes desastres de grandes magnitudes, yo estoy pensando, y de hecho lo que voy a presentar yo mañana, en el caso específico de Haití después del terremoto de enero de 2010, mueven muchas cosas, además que movió la tierra, mueven muchas cosas en términos de cómo los programas de urgencias que van creando, como si bien pueden aliviar, ayudar a los que fueron víctimas de estos desastres, también estén dentro con cierto marco de regulación, digamos, evitar abusos. O sea, en el hecho de que ayudar a la gente no sea un pretexto para que también se abuse de sus derechos, tanto en términos de tiempo, pero también de remuneraciones, que es un tema de derechos, justamente, ¿no? Para la CEPAL, el tema de protección social es un tema de derechos, como cuando decimos, no solo para CEPAL, para el Sistema de Naciones Unidas en particular, en general, pero también para nosotros, viendo ese continente, ¿no? Y ahí se abarca un conjunto de elementos que los desastres muchas veces cuestionan y ponen en riesgo. Eso es el otro tema, que tanto a raíz de un desastre natural de grandes magnitudes, conquistas previas se pueden ver o venir abajo. Venir abajo en términos reducirse o ser más vulnerables, que es toda una problemática para grupos de edad en particular. En fin, hay mucho de tela de donde cortar. Yo creo que una importante es el tema de la coordinación entre las instituciones. Muchas veces hay una fragmentación en nuestros países de estos temas. Digo, fragmentación que puede ser un elementos históricos que la justifican, otros es... Tradicionalmente tenemos ministerios claves en temas de protección social, por ejemplo, ¿no? Ustedes, cuando yo veo, digamos, el directorio del CIS y quienes lo incorporan, son típicamente Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerios Laborales de la región. Pero muchas veces no son los ministerios que tienen la palanca, vamos a plantearlo así. Muchas veces, como casi en todas nuestras economías, el Ministerio de Hacienda tiene un rol clave. Además, agrego uno, en el caso específico de países como el caso de Haití, que es el que yo llevo aquí en CEPAL, que soy el coordinador de punto focal para Haití, cuando tienen un tema de grandes, o sea, un rol preponderante de la comunidad internacional, organismos internacionales diversos calibres, regionales, subregionales, mundiales, a través de los aportes que hacen. Entonces es una coordinación no solo nacional, pero también una coordinación con actores internacionales, donde muchas veces esta coordinación, cuando menciono entre los ministerios, ¿qué hacer? Ministerios de Salud, vamos a tomar los típicos de la seguridad, o sea, vinculados al tema de seguridad social. Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Algunos países tienen Ministerio de la Mujer, cuando existe, Ministerios de la Infancia o temas relacionados con la infancia. En fin, hay un conjunto del gabinete, o sea, de la institución del Ejecutivo. A su vez, cuando le agregamos los componentes de la coordinación con los organismos internacionales de mucha naturaleza, que muchas veces son los que
pueden ayudar a financiar parte de la reconstrucción, de la inversión necesaria después de grandes desastres. Y le sumo muchas organizaciones no gubernamentales. Y es el caso específicamente que se vivió en Haití con una preponderancia impresionante después del terremoto de 2010. Entonces, el tema de coordinación sigue siendo un tema fundamental, tanto para entidades nacionales, entre propias instituciones nacionales, para remar del mismo, digamos, hacia el mismo rumbo, decirlo de algún modo, pero también con los que no son instituciones nacionales, pero que tienen un rol muy fuerte cuando estamos tocando el tema del financiamiento de la reconstrucción después de un desastre. Un glosario mínimo de los conceptos muy relevantes en caso de desastre: el tema de vulnerabilidad, el tema de riesgo y el tema de resiliencia, sin embargo, es uno. Esa depende mucho del ex ante, qué se tenía antes del desastre y qué es lo que surge a partir a raíz del desastre. La capacidad de reconstruir mejor, reconstruir y volver a tejer. Yo lo menciono así como volver a tejer en el sentido, no solo es una reconstrucción física, viendo el tema de desastres y protección social, que es, bueno, en fin, y temas social o seguridad social que estaríamos viendo en estos 2 días juntos, es el tema de volver a tejer cosas que se fracturan con los desastres. Es decir, a un primer elemento humanitario, por supuesto, desastres implican muchas veces, desgraciadamente, muertes, que son las que con todos los recursos del mundo, con toda la capacidad, con toda la inversión, no reconstruyes vidas. Entonces, la resiliencia es cómo la capacidad de nuestras naciones y de nuestros países, de las comunidades, han logrado tejer, previo al desastre de cualquier tipo, que sea hidrometeorológico, en fin, que después del evento catastrófico permita reconstruir, retejer sociedades, cohesión social, etcétera, etcétera. Esa resiliencia, por supuesto, parte de un principio, y es un poco lo que vas a encontrar en cualquier de la bibliografía relacionado a desastres naturales, la parte de riesgos y demás, la vulnerabilidad y cómo no volver a reconstruir vulnerabilidades. Esa resiliencia de nuestros países, de nuestras sociedades, es muchas veces la que permite hacer más resiliente. Nuestras sociedades, ninguna sociedad creo que es no resiliente. Siempre existe un elemento de resiliencia dentro de ella. Hay unas más resilientes, mayor capacidad, mayor creación previa al desastre, pero sin duda alguna un elemento que hay que enfocarse es sobre ese tema de resiliencia que acabas de preguntar y sobre lo cual que hay que reforzar sustancialmente nuestras economías, nuestros países. El panel al que yo participo en particular habla de recuperación económica. Yo le agregué, y así es mi presentación, económica y social, pensando que no podemos separar una de la otra, por supuesto, y no podemos pensar que se haga de cualquier de una de ellas, de la económica y la social, de modo unilateral. Tienen que ir de la mano. Muchas veces se piensa que dando, o sea, un poco la teoría del goteo, ¿no? Que a partir de la recuperación económica la gente va a tener empleo, va a poder incorporarse. No. Creo que en circunstancias de desastres de gran magnitud, un elemento, por supuesto, que juega y que permea nuestras sociedades es el hecho que ese desastre implicó una fractura también en lo social, o algunas veces. No hay como que pegar pedazos, a eso no me refiero, sino permitir que en esa recuperación económica también lo social que se vio vulnerado, que se vio afectado, las familias, los niños, mujeres, adultos mayores, que en esa perspectiva de la protección social que estamos tocando ahora, por cortes de ciclos de vida, en cada una de ellas, por supuesto, tienen vulnerabilidades diferentes, pensando en los niños de baja edad, pensando en adultos mayores, pensando en mujer con o sin trabajo, incorporarse al mercado laboral o no, o nuestra grande drama de muchas economías de nuestra subregión, de nuestra región en general, el tema del mercado informal de trabajo, etcétera, se ven afectados de manera diferente. Y uno lo ve en las circunstancias de desastres naturales. Sector informal, hablándolo así, hay distintos tipos de sector informal, pero uno de ellos, vamos a pensar vendedores ambulantes. Por supuesto, a los 3 días de cualquier evento catastrófico, ellos que no tienen ningún elemento de seguridad social, ningún elemento de seguro de cualquier tipo que los va a permitir, volvieron a vender a la calle, ¿sí? Por supuesto, hay toda una gama nueva, entonces de repente encuentras de que
los productos previos al desastre, hay toda una gama de nuevos productos relacionados con los desastres, ¿no? Reciclados, ¿sí? Yo estoy hablando mucho de la experiencia de que conozco y del caso de México, porque haberlo vivido aquí, algunos eventos de esa naturaleza en el 85 y el recientemente que tuvimos el año pasado en septiembre, ¿no? Entonces hay como una ingeniosidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Wow. De encontrar, ¿no? Pero sin duda alguna, por lo que tú mencionaste, definitivamente el tema económico no se puede deslindar de una recuperación social. Y creo que los dos van de la mano, o sea, no solo en estos casos, siempre. Yo creo que desde la perspectiva de CEPAL siempre hemos hablado de un desarrollo económico, no solo económico, que va inclusive, incluyente, donde el tema, por supuesto, social es un pilar fundamental. Estos individuos, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, pertenecen a una sociedad. Como tal, los afecta lo que sucede en esta sociedad. Los roles que cada uno de ellos o de ellas puede darse, entre otros, es un rol preventivo, de mejor preparación del individuo. Eso pasa por muchos vectores. Pasa por un vector público, creo que yo, de conciencia, protección civil, protección, o sea, todo el tema que hemos vivido en México, muchos países, ¿no? O sea, crear una conciencia de prevención. Realmente cuando lo veamos mañana, y como bien sabes, el tema de los desastres no hay un riesgo puro y existente sin una contraparte, que es lo que nosotros hacemos como individuos, como sociedades frente a ellos, que lo hacen más o menos vulnerable. Entonces, por supuesto, esa mayor o menor vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad, la preparación de nuestra sociedad y de los individuos. Yo creo que para muchos quienes hemos estado en el caso que hemos vivido en México, septiembre 85 y su réplica, vamos a decirlo así, muchos años después, el 19 de septiembre, el año pasado, sin embargo hay elementos que sí cambiaron, el grado de preparación, de prevención y cosas que vamos incorporando que son naturales. Hablas hace rato justamente de redes sociales, de, por ejemplo, cómo actúan en circunstancias de naturaleza, ¿no? Y yo me di cuenta con amigos que participan en estas redes el año pasado, del tema, por ejemplo, no abusen de las redes, no transmiten tantos videos y demás. Hay una conciencia a raíz de una experiencia. Y una de ellas, por supuesto, es la prevención y la preparación de quienes estén. O sea, saber qué hacer. Y eso es un aprendizaje colectivo en las escuelas, en las oficinas, pero es un aprendizaje a nivel de cada uno de nosotros, de saber el qué hacer. El qué hacer si estamos en un lugar abierto, en un lugar cerrado, en un lugar donde hay mucha o poca gente, en un lugar donde hay muchos riesgos, que se me caiga algo encima, que en fin, si estoy solo, estoy acompañado con los hijos, con quienes estoy, con personas con cierta discapacidad, etcétera, etcétera. Y eso es como un poco cuando uno aprende a nadar, aprende a andar en bicicleta, ¿no? No se le vuelve a olvidar. Nunca va a ser un evento igual que el otro. Nos toma más menos desprevenido, más uno se angustia por alguna situación. Mamás que tienen hijos en la escuela, sus papás que tienen hijos en la escuela, no lo viven igual que si fueran sin niños, ¿sí? Por supuesto. Entonces, cada individuo crea en sus entornos y por supuesto, el elemento de la solidaridad que existe entre hombres y mujeres a nivel de barrio, a nivel de nuestras sociedades, ¿no? El corre la voz, el haz por el otro, por supuesto es un tejido detrás, o sea, como si fuera un poco una tela de fondo, detrás de todo esto. Pero por supuesto depende cómo cada uno se fue preparando antes de eventos, que algunas veces son previsibles, cuando hablamos, por ejemplo, los huracanes y demás, y otros que son totalmente imprevistos. O sea, no previsible en términos, no sabemos cuándo va a haber un terremoto, en fin. Mientras hay otros que sí. Entonces, los que son previsibles, que uno ve venir, por supuesto, hay toda una campaña, y creo que en el caso específico del Caribe, la temporada de huracán se anuncia con mucha antelación, que hay que hacer previo a ello, etcétera, etcétera. Y donde cada uno tiene un rol. El colectivo se ve como suma de individuos en algunos momentos, pero también a veces como él mismo jugando sobre el individuo, impactando, ¿no? El que vamos todos, hacemos todos, ¿no? No podemos dejar a nadie atrás, o sea, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto de cosas que van de la mano con esa mayor preparación a nivel de los individuos de cada una de estas sociedades.